Muy buenos días a todos, bienvenidos a este segundo seminario del Instituto para la Investigación en Obesidad. Mi nombre es Cristina Chuk y a nombre de Janet Gutiérrez, líder de la Unidad de Alimentos Saludables, le doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos el agrado de tener a la presencia de la doctora Marilena Antúnez Ricardo. Antes de iniciar su charla me voy a permitir leer su semblanza. La doctora es doctora en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey, con experiencia profesional en la industria de manufactura y en el sector salud. Y desde hace más de 10 años hace investigación en el Tecnológico de Monterrey. Desde el 2022 es miembro del grupo de investigadores de la Unidad de Alimentos Saludables del Instituto para la Investigación en Obesidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2. Cuenta con amplia experiencia en la obtención, purificación, análisis y caracterización de moléculas bioactivas presentes en diferentes matrices vegetales y residuos agroindustriales. Es experta además en el desarrollo y validación de plataformas biotecnológicas y biológicas para la evaluación de biocompatibilidad, toxicidad y potenciales efectos sobre la salud de las moléculas. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran mecanismos de acción inmunomoduladores y antiinflamatorios de biomoléculas alimentarias y su efecto en enfermedades crónico-degenerativas. Además, una de sus líneas es el aprovechamiento de residuos agroindustriales y la evaluación de la toxicidad, biodisponibilidad y metabolismo de compuestos activos como fármacos, nutracéuticos y cosméticos. Muchas gracias, doctora, y te cedo los micrófonos. Por favor, a quien tenga preguntas en línea, plantéenlas dentro del chat y al final de la sesión las plantearemos en esta plataforma. Gracias. Adelante. Muchas gracias a la doctora Cristina por su presentación. Gracias. Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de presentarse el día de hoy y a aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Como bien mencionó la doctora Cristina, voy a platicarles un poco del trabajo que hemos venido haciendo dentro del Instituto de Obesidad, dentro de la Unidad de Alimentos Saludables, muy enfocado a los marcadores de obesidad que hemos estado tomando como punto de partida o como eje principal de nuestras investigaciones. Hablando un poquito de contexto, siempre es importante hablar de números para darnos una idea de, bueno, qué tan relevante es el problema que queremos atacar. Y a pesar de que pues, las cifras pueden variar un poco de referencia en referencia, lo cierto es que es consistente. O sea, el problema de obesidad realmente es un problema muy importante a nivel mundial que aqueja a prácticamente toda la población. En obesidad lo han definido algunos autores de manera quizás un poco simplista como un desbalance entre la ingesta y el gasto energético. Lo cierto es que ya se sabe por recientes investigaciones que han venido haciendo muchos colegas internacionales y nacionales que no es tan sencillo. Hay un conjunto de factores allí difíciles realmente de desentrañar o de desvincular unos de otros. Y la obesidad entonces al final sabemos que tiene desde componentes sí fisiológicos, de hábitos alimenticios, pero también incluso socioemocionales. Entonces es muy difícil poder generar una solución única o exclusiva para atacar el problema y que a todos nos funcione. Entonces cada uno de ellos va a ser atacado de manera diferente y por eso existen pues, grupos multidisciplinarios alrededor del mundo tratando de generar diferentes estrategias para dar soluciones desde su ámbito de conocimiento. La obesidad en términos generales se establece de acuerdo al índice de masa corporal, mayor a 25 se considera que es sobrepeso. Cuando estamos por encima de 30, ese índice nos indica que ya estamos en un rango de obesidad. El 13% de los adultos en el mundo pues, se considera que están obesos, mientras que alrededor de un 39% se considera que tenemos sobrepeso. ¿Qué pasa con esto? Esto nos da en un total casi el 50% de la población mundial adulta, pues tiene algún problema asociado a obesidad o sobrepeso. Si vamos al ámbito de cómo está nuestra niñez, es aún más crítico. Estamos hablando de que 1 de cada 5 niños o adolescentes son obesos o se convertirán en obesos. Hay algunas cifras incluso que indican que para el 2035
casi el 30-40% de nuestra niñez hasta los 12 años va a tener problemas de obesidad y sobrepeso. Y es un problema que va a seguir pues, desarrollándose a través del tiempo si no logramos estrategias que sean sostenibles a través del tiempo. Hablamos un poco de factores de riesgo a nivel mundial, y aquí hablamos de factores de riesgo de muerte, y vemos que la obesidad es uno de los candidatos de entre los 5 primeros riesgos o razones de riesgo para generar o desencadenar en muerte. Pero si nos fijamos un poco en las otras causas que aparecen por aquí, por ejemplo, con altas concentraciones de azúcar, normalmente asociadas al estadio de diabetes, y altas presiones, hipertensión, nos damos cuenta que la obesidad realmente son parte de la sintomatología o complicaciones que se observan también en pacientes obesos o pacientes con sobrepeso. Entonces, podríamos estar hablando de que aproximadamente 10 millones de la población pues tiene un alto riesgo de morirse o de encontrar alguna complicación de salud importante debido a obesidad o sus características desencadenantes. Si vemos un poco más cercano, en México, pues la obesidad es la tercera causa o factor de riesgo para morir, y vemos nuevamente que lo que es altas concentraciones de glucosa en sangre y alta presión le siguen dando la delantera a un factor de riesgo. Si las unimos entonces, básicamente tenemos un gran número de personas o una probabilidad de padecer debido a estos problemas desarrollados o relacionados a diabetes y obesidad. En cuanto ya a las muertes atribuidas a obesidad, si vemos México, realmente se han atribuido apenas un 20% de las muertes del hecho de desarrollar obesidad. Sin embargo, si observamos un poco, de acuerdo a las últimas cifras establecidas por el INEGI, en cuanto a cuáles son las principales causas de muerte por sexo desglosadas en México, vemos que enfermedades de corazón, diabetes y tumores malignos pues son las 3 primeras causas de muerte en México, y es realmente bastante reciente esta información. Y decimos, bueno, pero pues ¿dónde queda la obesidad? Recordemos claramente que tanto las enfermedades de corazón, si queremos un indicador por ser simplistas, la hipertensión nada más, hay muchas otras complicaciones, diabetes, altas concentraciones de glucosa en sangre y tumores malignos que de hecho se han asociado mucho a obesidad, pues estamos hablando de que la obesidad es un factor de riesgo preponderante para las 3 primeras causas de muertes en México. O sea que si desarrollamos estrategias para reducir la tasa de obesidad o retardarla de alguna manera, estaríamos atacando de manera importante pues, o disminuyendo la tasa de mortalidad de nuestro país. La diabetes, como mencionaba, la obesidad, perdóname, como mencionaba, es una enfermedad multifactorial. Como es multifactorial, pues obviamente pues las causas son diversas, es difícil dedicarnos a una sola causa, y desencadena debido a esto en muchas consecuencias o enfermedades que terminan siendo comorbilidades que muchas veces vamos a estar tratando de manera independiente y no necesariamente de manera holística. ¿Cuáles son estas enfermedades que se han asociado ya con diabetes, con obesidad, de nuevo con diabetes, enfermedades cardiovasculares, desorden incluso reproductivo? Muchas mujeres que están en estado reproductivo, pero que cursan con obesidad, tienen problemas para poder gestar. Esteatosis hepática, acumulación de lípidos a nivel del hígado, dislipidemia, un descontrol o desbalance en los niveles de colesterol, trastornos de ansiedad, neurológicos, e hipertensión y, por supuesto, cáncer. Y como es multifactorial, pues no hay otra manera de abordarlo que es a través de un enfoque multidisciplinario, porque cada uno, desde nuestra área de expertise o conocimiento, puede aportar un granito de arena a contribuir a diferentes estrategias que puedan, pues de alguna manera, dar solución al problema. A raíz de esto, con esta intención, pues nace lo que es el Instituto de Obesidad o Investigación para la Obesidad, donde sus diferentes unidades pues van a contribuir desde su expertise a la propuesta de soluciones. Particularmente en el área o en la sección o unidad de alimentos saludables, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el desarrollo y validación de alimentos para prevenir o combatir obesidad o comorbilidades que estén asociadas a la obesidad. Y no es algo nuevo, no es algo que inventamos nosotros, realmente desde Hipócrates ya nos mencionaba que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y de aquí parte pues aquellas creencias de nuestros abuelitos o ancestrales que mientras mejor nos alimentemos vamos a tener un mejor estado de salud. Entonces decimos, bueno, entonces ¿por qué nos estamos enfermando? ¿Por qué caemos en obesidad?
Yo lo atribuiría personalmente al ritmo de vida que llevamos. Todos llevamos un ritmo de vida bastante acelerado, todos queremos comer saludable, tenemos acceso a lo mejor a comida muy saludable, pero el tiempo que dedicamos entre trabajo, traslados, tráficos y muchas otras actividades que realizamos porque así nos lo demanda, pues a veces no nos permite dedicarnos realmente a comer de manera saludable o a preparar los alimentos de manera saludable. Entonces, lo que tratamos dentro de la unidad básicamente es diseñar o desarrollar productos que se puedan encontrar en cualquier súper o una tienda de conveniencia, que sean de consumo masivo, pero que al consumirlos el individuo tenga las características necesarias para generar un beneficio a su salud, o bien poder remover algunos ingredientes que hoy día se encuentran en el mercado para evitar que vaya a terminar en un estado de obesidad o alguna complicación de salud. Y hablamos de los alimentos funcionales. Un alimento funcional, por definición, básicamente es un alimento que está en la naturaleza, que tiene ciertas moléculas que pueden generar un beneficio a mi salud. ¿Y todos son alimentos que tengo que procesar? No necesariamente. Pues si vemos los ejemplos, todos esos ejemplos pues nos asocian con la dieta ancestral, la dieta del mexicano, la dieta latinoamericana. Y seguro que cualquiera de nosotros ya ha consumido alguna vez en la vida alguno de estos alimentos, ¿verdad? El problema está en que la frecuencia de consumo con el mismo andar de la sociedad se ha hecho cada vez más frecuente, menos frecuente. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que son alimentos saludables, que son de bajo costo y que podemos tener acceso económicamente hablando, realmente la preparación de estos alimentos puede requerir tiempo y no necesariamente todos estamos involucrados en el proceso de preparación. Existen una certificación, por ejemplo, la certificación FOSHU en Japón. Japón, muy preocupado por los índices de enfermedades, incluyendo la obesidad, presentes en su población, empezó a desarrollar este tipo de certificación. ¿Qué diferencia tiene la certificación de un producto FOSHU con respecto a un alimento funcional que pudiésemos nosotros pensar que hay en el mercado mexicano, que sí los hay? Básicamente que el alimento FOSHU o con certificación FOSHU tiene estudios clínicos que avalan contundentemente a través de la ciencia que ese producto tiene un beneficio a la salud. Y es justamente a lo que tendríamos que estar llegando. Si bien todos tenemos conocimiento de que la dieta balanceada nos va a permitir tener un estado de salud más apropiado, la verdad es que necesitamos productos disponibles en el mercado para todos los estratos socioeconómicos que realmente puedan acceder a esos beneficios. Y una de las estrategias, en este caso en Japón, fue tratar, obviamente muchos de ustedes van a reconocer muchas marcas allí, fue tratar de que grandes empresas, que eran las que podían obtener este tipo de certificación, porque es muy estricta, realmente fueran las que decidieran de alguna manera generar estos productos, porque ya tenían marcas reconocidas en el mercado, ya estaban posicionados en el mercado, son productos de consumo masivo, no tienes que convencer al consumidor de esto es lo que necesitas consumir porque ya lo consume, y aprovechas lo que es la evidencia científica para cambiar algunos ingredientes y decirle, sigue consumiendo el producto que te gusta, ahora le estoy incluyendo esto y te va a dar un beneficio adicional. O le estoy removiendo algún ingrediente, eso es importante también mencionarlo. ¿Y cómo estamos con alimentos funcionales en Latinoamérica y México? No es como que estamos en cero, realmente sí hay mucho esfuerzo en el desarrollo de muchos alimentos que tienen características funcionales. La mayoría de los alimentos, sobre todo en México, se ha enfocado mucho en la inclusión de proteínas, inclusión de fibra, inclusión de probióticos, que todos van a terminar generando un beneficio a la salud. Sin embargo, si vemos un poquito el aumento en cuanto al mercado, es apenas de un 5%. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos, si bien mucha población ya los busca, estamos hablando de un segmento reducido de la población que se preocupa por su salud, un rango de edad muy específico y que va específicamente al súper a adquirir este tipo de productos. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendríamos que estar trabajando es un poco en diversificar qué productos puedo tener disponibles y que puedan tener un efecto funcional sobre la salud. Y entonces una de las estrategias o digamos de las nuevas tendencias en este tipo de productos o alimentos funcionales es la de incluir en los alimentos lo que se llaman inmunocéuticos. Si bien los nutracéuticos ya se han conocido como moléculas que están presentes naturalmente en los alimentos y que generan estos efectos saludables sobre el consumidor, este concepto ha migrado y se ha desarrollado y se ha diversificado hasta llegar al concepto que es inmunocéutico, que son nuevamente moléculas que están presentes en los alimentos o que yo puedo incorporar de manera intencionada, pero que dentro de sus beneficios a la salud
están remarcablemente caracterizados por el mejoramiento del sistema inmune o la respuesta inmune. Y ya con la reciente pandemia nos damos una muy buena idea de que la población de alguna manera entendió que el fortalecer su sistema inmune es una de las características que pues de alguna manera pudiese salvar la especie eventualmente. Entonces, de allí la importancia de investigar o desarrollar ingredientes que pudiesen tener un efecto justamente en la respuesta inmune. ¿Y cómo es que actúan estos denominados inmunocéuticos? Básicamente pueden actuar tanto en un mecanismo de supresión como de estimulación, bien sea supresión de lo que es procesos inflamatorios exagerados a través de diferentes marcadores y diferentes grupos celulares, o puede ser un proceso de estimulación generando la respuesta autoinmune para reconocer algunas moléculas pues, que pueden generar daño, entre ellas, por ejemplo, cáncer, o reconocer algunos agentes antimicrobianos o virales, microbianos que pueden generar algún tipo de infección. Con esto lo que se espera es que se puedan disminuir alergias en muchos alimentos, disminuir desórdenes neurodegenerativos que si bien no necesariamente hay muchos estudios que lo relacionan con obesidad, sí existen algunos que demuestran que definitivamente hay una relación emocional o neurológica con el estado de obesidad. Y también podríamos disminuir lo que es la incidencia de algunas infecciones virales e incluso del cáncer. Y dirán, bueno, ¿cómo que del cáncer? ¿De dónde sale esto? Se ha determinado, y hay estudios que lo comprueban de esta manera, que cuando estamos en un estado de obesidad, la respuesta inmune al cáncer cambia, como muchas otras respuestas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿En qué se enfoca o cuáles son los principales cambios? Hay varios, pero ¿cuáles son los principales cambios que se generan en un estado de obesidad? Básicamente hay una alteración de los metabolismos de las células cancerosas, hay una mayor oxidación de lípidos. Recordemos que cuando tenemos un paciente con cáncer, una de las características que podemos observar los demás es ese estado de caquexia, baja de peso de manera abismal, hay un uso de todos los lípidos del individuo y por eso progresa de manera más eficiente las células cancerosas. Entonces, cuando hay estados de obesidad, este tipo de oxidación de lípidos o uso de esta energía es más eficiente, de manera que la progresión de la célula tumoral puede hacerse de manera un poco más rápida. Y también hay alteración en las funciones inflamatorias, de manera que la misma distribución incluso de células inflamatorias del sistema inmune sufren una alteración, hay menos cantidad de células que reconocen el agente exógeno, en este caso la célula cancerosa, como algo que me está generando daño, y por ende la respuesta ante este agente o la fagocitosis o muerte es mucho más ineficiente. Existen diversos tipos de cánceres que se han relacionado con obesidad. La CDC indica que son al menos 13 tipos diferentes de cáncer y de acuerdo a la Asociación Americana de Cáncer indica que alrededor del 70% de los pacientes que desarrollan algún cáncer, ese cáncer está desarrollado o se desarrolla a partir, o bien sea de un exceso de algún nutriente o por el déficit de algún nutriente. Y básicamente el 40% de los cánceres diagnosticados definitivamente se han asociado a obesidad o a sobrepeso. A partir de ahí nace una investigación que en inicio comenzamos con esta investigación más orientado a conocer un poco el mecanismo mediante el cual yo puedo tener un efecto anticancerígeno o quimiopreventivo a través de moléculas presentes en el nopal, pero que en los resultados nos dimos una idea muy interesante de que estaría actuando este tipo de compuestos a nivel de la respuesta inmune. Veamos un poco. El estudio básicamente se hizo en animales al que se les injertó células cancerosas, eran animales inmunocomprometidos para que pudiesen desarrollar el cáncer. Las células que se les injertaron eran de células de cáncer de colon, fluorescentes. ¿Qué estuvimos observando? En principio observábamos cómo se comportaban los ratoncitos con el tumor que habían sido tratados, bien sea con el extracto de nopal o con un componente aislado de ese extracto, un candidato que ya veníamos estudiando en algunas investigaciones previas que mostraba de manera consecutiva que era el candidato que mejor inducción de apoptosis generaba en estudios in vitro en muchos casos y que también tenía la capacidad de tener un efecto antiinflamatorio también a través de algunos estudios in vitro e in vivo. Entonces decidimos que ese era el candidato que queríamos aislar para probar cómo el componente aislado y el extracto como tal de la planta podría ayudarnos de alguna manera a regular la respuesta a un cáncer que ya estaba implementado en un animal seno injertado.
En cuanto al peso, vemos que realmente sí hubo una disminución de peso en el animal control o en el tratamiento control, en los animales que tenían cáncer pero no estaban recibiendo ningún tratamiento, con respecto a los que estaban recibiendo los tratamientos. Algo interesante también fue el volumen del tumor. Si bien observamos que no hay una caída dramática del tamaño del tumor, no podríamos de manera contundente decir hay una disminución del tamaño del tumor, sí pudimos ver que hay un retraso o más lentitud en cuanto al desarrollo de ese tumor con respecto al grupo control. Este punto acá básicamente tuvimos que sacrificar los animales porque realmente el tumor alcanzó tamaños muy importantes y por ética pues hay que sacrificar los animales cuando vemos este tipo de conductas. ¿Qué otra cosa observamos? En cuanto al nivel de lípidos, vemos que sí hubo una disminución importante de colesterol en los grupos tratados con respecto al control. Con respecto a las LDL, vemos que también hubo un descenso importante, sobre todo en el grupo de la molécula aislada, que es un glicósido de isorranitidina. Vemos en las HDL de manera interesante que de hecho con el mismo glicósido purificado se observa un incremento significativo, por lo menos la estadística sí lo indica. Y con respecto a triglicéridos vemos que nuevamente el tratamiento aislado fue el que tuvo un efecto significativo. Perdóname, aquí no hubo efecto significativo. Con respecto a la actividad de la mieloperoxidasa es una enzima que se ha relacionado mucho con respuesta inflamatoria, es producida principalmente por neutrófilos y se asocia a daños en el tejido. Hay procesos proinflamatorios sostenidos que terminan generando daños o alteraciones incluso del DNA y permite la progresión de algunos tipos de células cancerosas. Lo que vemos que con respecto a este tipo de enzima es que los tratamientos, tanto el del extracto como el tratamiento aislado, logró una disminución significativa en la actividad de esta enzima. Se hizo un análisis de expresión de genes, en este caso asociados, asociados a la ruta de apoptosis, porque era la información previa que teníamos sobre este tipo de moléculas. Y lo que pudimos observar que dentro de los genes que de alguna manera más se expresaron o disminuyeron de manera importante, teníamos la histona desacetilasa, la caspasa, el BAI1, el BCL2, que es un regulador o molécula que regula la apoptosis, y el factor inducible de hipoxia. ¿Qué observamos? Al hacer lo que es el Western blot, nos dimos una idea muy interesante que, por ejemplo, en los tratamientos, tanto del extracto como de la molécula aislada, veíamos un incremento interesante con respecto al control en cuanto a la expresión de esta caspasa, que está relacionada obviamente con el proceso de apoptosis. Posteriormente vimos con respecto a la inducción del BCL2 de esta proteína que regula apoptosis, vimos que con respecto al extracto hubo una disminución significativa. Vemos también aquí con respecto a la histona desacetilasa que hubo un incremento interesante con respecto al control en ambos tratamientos. ¿Y qué podría ser lo más interesante? Digo, no es cómo se relaciona con lo que venimos hablando de cáncer y obesidad. Dentro de los resultados más interesantes que teníamos o que observamos es justamente dentro de las funciones de esta histona desacetilasa. Se relaciona mucho con la sobreproducción de interleucina 10, que es una interleucina que es antiinflamatoria. El problema con esta interleucina antiinflamatoria cuando se secreta pues, en exceso es que termina de alguna manera mermando o inhibiendo la respuesta autoinmune que tiene nuestro cuerpo contra células cancerosas o reconocimiento de células cancerosas para activar los sistemas de apoptosis o muerte celular. Entonces, al tener este tipo de gen que está sobreexpresado, la cantidad de interleucina 10 que se generaba disminuye y por ende la respuesta inmune se podría incrementar. Básicamente entonces lo que pudimos encontrar es que con Opuntia o su molécula aislada podía estar actuando a nivel de las células cancerosas desde muchos ámbitos. Por un lado, disminuyendo lo que son las proteínas antiapoptóticas, aumentando lo que son aquellas que están relacionadas con el proceso de apoptosis, mejorando lo que es la respuesta inmune tumoral y en otros estudios que se hizo, no se mostraron en este caso, pero están dentro de esa investigación, pues también generando cambios o arrestos en el ciclo celular.
Este trabajo, a final de cuentas, apenas nos abrió paso a nuevos trabajos, nos genera más preguntas como toda investigación, resolvemos algunas y generamos muchas otras. Y justamente en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, estamos desarrollando un estudio ya muy enfocado a cómo este extracto de nopal y su componente pueden estar actuando en lo que son los principales indicadores de muerte celular, los patrones moleculares asociados a daño, para entender cómo esta molécula realmente puede activar en nuestro cuerpo, en este caso in vivo, en modelos de roedores, la respuesta autoinmune como tipo una vacuna, o sea, generar ese tipo de memoria para que cuando se presente de alguna manera el antígeno o la célula cancerosa, el cuerpo tenga la capacidad de reconocerla y activar todos los mecanismos necesarios para inducir su muerte. De este trabajo pues está en proceso de publicación, por eso no doy tantos detalles, pero pues es un trabajo que estamos haciendo en conjunto que ha dado resultados interesantes. ¿Y de dónde más? Bueno, el nopal, chévere, el nopal pues todos lo conocemos, pero realmente ¿cuántos levanten la mano cuántos consumen nopal? Esta semana, ¿cuántos consumieron nopal? Ah, mira, está bien, qué bueno. La verdad es que sí, es un alimento que a lo mejor ha entrado de alguna manera en desuso, lo consideramos muy tradicional, pero termina siendo un alimento que es clave. Pero existen otros ingredientes que yo puedo obtener para diseñar nuevos alimentos que incluso los puedo obtener a partir de algunos residuos. ¿Y por qué la importancia con los residuos? Pues obviamente en miras o en línea con lo que es el desarrollo sustentable y también con la economía circular, nos hemos abocado mucho a tratar de indagar sobre diferentes tipos de residuos agroindustriales. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué de eso se podría utilizar para incorporar en el diseño de nuevos alimentos o alimentos que ya se encuentran en el mercado para fortificarlos de alguna manera? Algunos trabajos que hemos realizado, por ejemplo, está con el bagazo de agave, muy conocido con nosotros pues, por las bebidas alcohólicas, pero básicamente después de ese proceso queda un bagazo que prácticamente se le da solamente de alimentación o forraje a los animales. Estos son ricos en polisacáridos y muchas otras moléculas que todavía quedan en este bagazo. Y en este estudio en particular se utilizó como modelo un antiinflamatorio que es la indometacina. En este caso es una molécula que tiene dificultad para incorporarse en algunos tipos de formulaciones, sobre todo formulaciones tópicas. Entonces, en este caso lo que se hizo fue tratar de generar un sistema de encapsulamiento usando lo que es el bagazo de agave para mejorar lo que es la captación celular de la indometacina. Analizamos un poco lo que fue su estabilidad en almacenamiento. Básicamente, pues a partir del día 90 es donde empieza a perder un poco de estabilidad. Se prepararon nanomulsiones de indometacina en este caso. Pero lo interesante aquí fue, por ejemplo, la captación celular. Estos se hicieron modelos celulares, ambos estudios. Cómo mejoró la captación de indometacina cuando la nanomulsión, en este caso, tenía encapsulada la indometacina con 0.5 o 1% del bagazo de agave. Y con respecto a la inhibición de óxido nítrico, que lo consideramos como un marcador vasodilatador, un marcador de inflamación, para determinar un poco si pudiese tener potencial o no antiinflamatorio, vemos que incluso aquellos que tenían pues, la presencia de polisacáridos de bagazo de agave tenían una mejor inhibición de este marcador de vasodilatación. Tendría lógica desde el punto de vista que pues, ya se ha reportado que muchos polisacáridos tienen la capacidad de inducir justamente en células de macrófago esta respuesta antiinflamatoria. Entonces estaríamos de alguna manera generando un efecto sinérgico al poder incorporar este tipo de agente de encapsulamiento dentro de alguna formulación. En este caso, de nuevo, menciono, se usó con indometacina, pero podría haberse utilizado con algún otro ingrediente que pudiese incluirse en algún alimento. ¿Algún día? Otro trabajo que hemos estado colaborando también, este constituyó básicamente recuperar el nejayote, lo que es el subproducto que se genera después del proceso de nixtamalización, pues tan conocido en México para la elaboración de tortillas y muchos otros productos. Este nejayote, al final de cuentas, en este estudio lo que se hizo fue preparar bebidas tipo tradicionales, tejuino o algunas otras bebidas también a base de maíz, tostado básicamente, y se enriqueció o se adicionó con diferentes porcentajes de sólidos de nejayote, 3%, 6%, 9%. A nivel de contenido de calcio se observó que definitivamente, y es algo que ya existe mucha evidencia, el hecho de incorporar sólidos de nejayote incrementó de manera muy importante el contenido de calcio dentro de esta bebida.
Y a nivel celular pudimos ver que en cuanto a la respuesta de producción de marcadores de inflamación, en este caso óxido nítrico, hubo una disminución interesante en cuanto a la producción de óxido nítrico, o sea, una mayor inhibición, y esta fue pues dependiente obviamente de la dosis. A mayor número o mayor porcentaje de sólidos de nehayote que yo podía incluir, pues había una mejor distribución o menor producción de óxido nítrico. Esto se relaciona mucho con las moléculas que quedan justamente en el nehayote. Después del proceso de nixtamalización, dentro de la lixiviación de muchos componentes que se va allí en el álcali, pues quedan mucho ácido ferúlico y algunos otros agentes que se consideran altamente antioxidantes que están presentes en el maíz, que tienen este tipo de efecto de modulación de la respuesta inmunológica. Luego tenemos la respuesta celular o capacidad antioxidante celular. Básicamente lo que medimos aquí es la capacidad que tiene la célula de producir especies reactivas de oxígeno y cómo los tratamientos pudiesen inhibir esta producción de especies reactivas de oxígeno después de una estimulación. Vemos también que la inhibición de esta actividad se incrementa con el porcentaje de adición de sólidos de nehayote y nuevamente es de manera dependiente de la dosis. Se analizó la estabilidad de esta actividad a través del tiempo. En este caso se analizaron después de 12 meses las bebidas. Ciertamente hubo una disminución importante en el efecto biológico observado en las bebidas después de 12 meses. Sin embargo, sigue siendo mayor significativamente con respecto a las bebidas que no fueron enriquecidas con los sólidos de nehayote. Este otro trabajo consistió básicamente en dar un aprovechamiento de lo que son las cáscaras de piña. Durante el procesamiento de piña se pierde casi el 40% entre residuos, corona y pieles. Tratando de darle un valor agregado a este ingrediente, lo que se hizo fue someter las cáscaras de piña después de un proceso de secado a un proceso de fermentación en estado sólido utilizando lactobacilos. ¿Por qué fermentación en estado sólido? Porque es una técnica que podría ser fácilmente escalable, podría resultar económica en cierto contexto y que puede ser aplicada en las comunidades o incluso en pequeñas empresas. ¿Qué fue lo que se observó con respecto a esto? Que básicamente con respecto a la capacidad antioxidante celular, nuevamente la producción de especies reactivas de oxígeno, vemos que aquellos microorganismos que fermentaron lo que es la cáscara de piña, lo hicimos durante 5 días, a partir del día 3 al día 5 es donde se observa una mayor capacidad antioxidante. Esto se relacionó obviamente con toda la caracterización en cromatografía para ver qué estaba pasando, qué moléculas se estaban presentando allí. Se observaron que definitivamente había una mayor liberación de moléculas simples en la piña de manera natural en la cáscara. Hay muchas moléculas ligadas o complejas que tienen que ver sobre todo de ácidos ferúlicos, cumáricos, y en este caso vemos que había una liberación de este tipo de ácidos ya en su forma simple, o sea que pueden tener una mejor permeabilidad a través de las células y poder tener un efecto más intenso. Vemos también la producción de óxido nítrico de nuevo como un marcador potencial de inflamación. Vemos que la producción de óxido nítrico realmente disminuye de manera importante desde el 4.º día, indicando que de alguna manera las moléculas que podrían tener un efecto sobre este marcador se generan después de ese tiempo. Y si vemos después al 5.º día hay un ligero incremento, puede ser por degradación de las mismas moléculas o la liberación de algunas otras que contrarresten este efecto. Analizamos diferentes interleucinas pensando nuevamente en enfocarlo a, bueno, cómo se comportarían este tipo de ingredientes para modular la respuesta inmune, regresando un poco a la parte de inmunocéuticos. Lo que vimos en este caso, por ejemplo, analizamos interleucina 2, interleucina 1, la 6 y TNF-alfa, interleucina 10 también. ¿Qué podríamos decir? Con respecto a interleucina 2, la interleucina 2 se asocia mucho con enfermedades inflamatorias crónicas, o sea que si logro modular o de alguna manera regular la producción de esta interleucina, podría tener un efecto benéfico disminuyendo, retardando un poco ese proceso o estadio de inflamación sostenido, que se asocia nuevamente a procesos de obesidad, donde hay procesos de inflamación sostenido y que dan origen a muchas otras enfermedades, entre ellas cáncer. Tenemos la interleucina 10, que se considera una molécula ampliamente relacionada en todo lo que es la respuesta inmune, o sea, procesos inflamatorios importantes. Tenemos, por ejemplo, la interleucina 6 y TNF-alfa que se han relacionado de manera muy interesante a una alta producción de glucosa a nivel hepático y también a un mayor movimiento de lípidos. Y al final de cuentas también tenemos la interleucina 10, que esta se considera una interleucina antiinflamatoria, como ya lo habíamos mencionado antes. ¿Qué podemos ver? Básicamente podemos ver que sobre todo el tratamiento del día 5
que fue fermentado con Lactobacillus rhamnosus, fue el que mejor comportamiento tuvo, sobre todo en este caso es la cáscara control, lo que vemos como CS, y este sería el control de tratamiento, células sin tratamiento. Entonces, en todos los casos vemos que ese tratamiento logró modular de manera interesante, pues esa respuesta exacerbada de inflamación. Se trata no de mitigar o reducir a cero la producción de este tipo de moléculas. Recordemos que lo que queremos es una modulación, porque a final de cuentas este tipo de moléculas es imprescindible para mantener la hemóstasis en nuestro cuerpo. Y entonces decimos, pues ya lo tenemos todo resuelto, ya logré pues de alguna manera ver extracción, he estado investigando un poco de cómo puedo hacer para usar tecnologías verdes, para hacerlo más sustentable. Analizo un poco lo que es bioaccesibilidad, ¿no? Pues el ingrediente sí logra permear a través de la célula, creo que podría tener potencial, y veo la actividad biológica y veo las respuestas, digo, ah, no, pues sí tiene actividad biológica, maravilloso, digo, ya tengo el ingrediente. Claro que no, viene lo más importante, la demanda. ¿Realmente es lo que quiere el mercado del consumidor? No, usualmente los investigadores siempre desarrollamos cosas que vemos que son saludables y van a generar pues beneficio enorme a la población, pero no necesariamente es lo que la población me está pidiendo. Por eso, retomo, allí la estrategia básicamente tendría que ser, sí, desarrollar todo este tipo de investigaciones y productos que tenga, pues obviamente, diferentes, abordarlo de diferentes maneras, de la nutrición, el área de mercado, realmente cuáles son los productos de mayor consumo, qué es lo que usa el común denominador de los consumidores a nivel nacional o internacional. La investigación sobre el diseño de nuevos alimentos, cómo mejoro el sistema de entrega, cómo hago que pueda tener mayor bioaccesibilidad a estos componentes benéficos sobre la salud y definitivamente que esto vaya a impactar de alguna manera la regulación o políticas públicas, o sea, cómo hago, además de que sea un arrastre, porque a lo mejor uso o me ligo o me vinculo con algunas empresas que ya tienen muchos productos posicionados, tengo que también de alguna manera hacer que este tipo de productos puedan estar pues, disponibles en algunas personas que a lo mejor económicamente no pueden acceder. Por ejemplo, en comedores para las escuelas o incluso máquinas dispensadoras, donde a lo mejor siempre hay alguna barrita saludable. Bueno, puedo agregarle un ingrediente más que va a generar un beneficio a la salud. Entonces, básicamente, como conclusión, no olvidemos pues, reforzar nuestro sistema inmune. Hay una gran cantidad de alimentos disponibles en el mercado para poder hacerlo de manera natural y procesados algunos. Y también tenemos muchos residuos que podemos aprovechar para justamente reforzar el sistema inmune. Recordemos, el sistema inmune al final de cuentas fue uno de los factores determinantes para pues, sobrepasar la pandemia de COVID-19. El reforzarlo pues realmente es una labor cotidiana, no es que me consuma un producto el día de hoy y ya voy a estar protegido mañana, pasado y traspasado. Entonces sí es una labor de hábito a final de cuentas. Agradecimiento pues a lo que es el grupo de alimentos, la unidad de alimentos saludables del instituto, obviamente a todos los presentes y a todos los colaboradores del instituto. Y con esto termino. ¿Preguntas, comentarios? ¿Sugerencias? Necesitamos colaboradores para seguir con el desarrollo de ingredientes, porque obviamente hay áreas de expertise que necesitamos adicionales. Muchas gracias, doctora Marilena. Y abrimos el espacio para preguntas, primero de la audiencia. En internet ya tenemos un par de ellas, entonces, quien quiera realizar alguna pregunta aquí, adelante. Julián. Hola, gracias, Cristi. Muy interesante, Marilena. Siempre me parece muy valioso este tipo de estudios porque pues, muestran el efecto en un modelo, ¿no? El modelo animal pues, es muy cercano al humano. Pero como mencionas, o sea, yo lo que estaba viendo ahorita que mostraste tus geles y todas tus gráficas y todo eso fue el método de delivery, o sea, cómo vas llegas a tú a suministrar ese material. O sea, obviamente es un comentario, no es pregunta, porque pues yo sé que ustedes tienen más expertise en ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista de crear una estructura molecular que te permita llegar hasta el lugar donde tú quieres, esto ayudaría mucho, o sea, facilitaría bastante esto, ¿no? Y particularmente me pareció muy interesante que la parte de la fermentación en estado sólido, porque ahí obviamente tú estás cambiando la composición molecular de las fibras que pudieran estar disponibles para que funcionen como carrier o bloqueen el delivery de ese tipo de cosas, ¿no?
Y una duda, por ejemplo, una persona que está, o sea, yo entiendo que muchos de esos productos son enfocados a personas que tienen, no sé cómo decir, que tienen posibilidad o probabilidad de que tengan enfermedades o que ya la tienen, pero por ejemplo una persona que hace deporte, un crossfitter, ¿no? De esos que gritan por todo, ay, ¿cómo el bloqueo de óxido nítrico afectaría a ese tipo de personas? Porque ellos necesitan tener cierta cantidad de óxido nitroso para poder expandir sus venas, generar irrigación sanguínea de los músculos y todo esto. ¿Han probado algo así o han visto ese tipo de mercado? No, en ese tipo de público no, definitivamente tienen necesidades diferentes. Por eso les mencionaba al final, no se trata de encontrar el ingrediente que logre llevar a cero la producción de óxido nítrico de ninguna de las moléculas proinflamatorias ni antiinflamatorias, porque al final de cuentas eso es un equilibrio. Es más bien la modulación bajo ciertos tipos de estrés. En ese caso tendríamos que probar bajo el estrés que está sometido en este caso un deportista y las necesidades propias de un deportista, cómo podría comportarse este tipo de moléculas, porque en este ámbito se está probando con un estímulo externo, básicamente muy similar a lo que causa un proceso de infección, sobre todo infección bacteriana. Entonces estamos probando a lo mejor un contexto diferente, un estado proinflamatorio sostenido. En este caso el diseño del estudio tendría que ser ligeramente diferente. Sí tiene mucho que ver definitivamente porque pues necesitamos mayor cantidad de oxígeno, entonces necesitamos que haya un proceso de vasodilatación más amplio, pero habría que probarlo. Con respecto a la parte de diseño de sistemas de entrega, efectivamente, este trabajo, según vieron, no es un proceso que haga yo sola ni que haga la unidad de alimentos saludables, porque realmente tenemos un área de expertise sobre alimentos. Sin embargo, la intención justamente es incorporar a todos los profesionales y investigadores que tienen pues un conocimiento diferente y que pueden aportar, porque al final de cuentas el objetivo, la misión sigue siendo la misma, la de todos, ¿no? De poder llevar este tipo de productos o dispositivos al mercado que esté disponible para que se pueda usar y ejercer un efecto y sentir que contribuimos, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de la audiencia. Iván Luzardo. Gracias, doctora. ¿Cuál es su opinión del concepto de ultraprocesado? Desafortunadamente se asocia con un producto negativo, pero creo que vale la pena considerar que hay alimentos ultraprocesados que pueden cumplir funciones saludables. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que en una de las clases justamente del área de alimentos se ha satanizado, por decirlo de alguna manera, el término procesado y ultraprocesado. Entonces, les preguntaba justamente a los alumnos del área de alimentos, que se supone que pues, están un poco más familiarizados con este tipo de terminologías, y lo asociaban definitivamente, algo procesado es algo malo. Y le decía, pues estrictamente ya con que cortes una fruta o una verdura y lo tengas ya en el súper, ya fue procesado de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente no estoy en contra del ultraprocesamiento. Hay tecnologías hoy día para generar cambios de manera intencionada en las estructuras de los alimentos y poder generar un efecto benéfico, a veces cambios en la composición de algunas fibras, por ejemplo, y necesitamos ese tipo de tecnología de ultraprocesamiento. No aplica todo, necesariamente, sí hay algunos ejemplos que a lo mejor se han asociado a algo negativo, pero es algo que se podría diseñar. Al final de cuentas son procesos que son diseñables. Okay. Hola Marilena, Hola. Muchas gracias. También siguiendo un poquito con la línea de preguntas de cómo, de delivery y demás, ahorita me queda una duda de lo que presentaste. ¿Todo lo que presentaste es in vivo? O sea, ¿todo es como modelo animal o es in vitro las últimas? Lo que presenté, que son modelos in vivo, fue lo que tiene que ver con opuntia, con nopal, todo lo que son expresión de genes. El resto de los modelos que presenté son acercamientos que hemos estado haciendo en principio con modelos in vitro, con plataformas un poquito más fáciles de controlar las condiciones, sobre todo porque pues si se dan cuenta la cantidad de material para sacar un ingrediente activo es muchísima, sí, y es una estrategia relativamente rápida, económica para encontrar un screening y ya apostarle a 1 o 2 ingredientes que tú digas, estos tienen más potencial. De hecho, parte de la investigación, no es mía, de hecho es de mi postdoctorante, pero esos datos los va a presentar ella seguramente aquí, ya ha migrado desde modelos in vitro a modelos in vivo y ya estamos en estudios clínicos. Entonces la intención justamente es esa, es ir escalando en la medida de que lo vayamos viendo que realmente tiene potencial. Es como cuando desarrollamos un fármaco en la industria farmacéutica, pues ahí a lo mejor 8 o 9 candidatos, pero el que sale es 1, porque pues fue el que demostró que podía pasar todos los estudios clínicos y las pruebas necesarias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Una pregunta también de la audiencia es de Gris Rabadán.
¿cuál es la dosis administrada de los glucósidos y de estos en el extracto? ¿Es viable alcanzar esta dosis con el consumo de nopal y qué cantidad tendríamos que consumir? Muy bien. Lo que se hizo en el estudio particularmente, se usó el extracto de nopal, en este caso era un extracto alcohólico, hidroalcohólico. La dosis ya se había probado que no fuera tóxico, por supuesto, fue alrededor de 50 miligramos por kilogramo. La dosis del compuesto purificado, la purificación se hizo por técnicas cromatográficas y se utilizó en 5 miligramos por kilogramo, que era más o menos el porcentaje equivalente a lo que encontramos de este componente dentro del extracto. Lo que tratábamos en este estudio particularmente es poder adjudicarle de alguna manera los efectos que veníamos viendo en diferentes estudios previos a algún componente dentro del nopal. Hay que analizar, a final de cuentas, sacar los números de, bueno, ¿qué me conviene? ¿Me conviene tener un suplemento? ¿Me conviene comer el nopal? ¿O me conviene purificarlo? Recordemos que la purificación pues, son unidades o operaciones unitarias que van a involucrar tiempo, dinero, esfuerzo y a final de cuentas el producto final va a tener un costo asociado. Entonces, estábamos tratando de dilucidar cuál sería lo más conveniente. Con respecto a qué cantidad de nopal tendríamos que consumir o si puedo alcanzar estas concentraciones consumiendo nopal todo el día, quizás manteniendo una alimentación sostenida, todos los días consumo nopal, un montón de nopal, puede ser que a lo mejor lleguemos a alcanzar concentraciones idóneas para tener un efecto tal cual de muerte inmunogénica o de reconocimiento a células cancerosas. Sin embargo, como tal, pura alimentación con nopal no podría tener un efecto sobre todo de tratamiento. Puede prevenir, sí, confío plenamente en que la alimentación previene muchas enfermedades, sobre todo si es una dieta sostenida o hábito, pero el tratar la enfermedad es un poco más difícil. En este caso, por eso se estaba trabajando en tratar de pensar si puedo obtener algún tipo de suplemento o un ingrediente que yo pueda agregar de manera intencionada a un alimento que me dé la cantidad de glicósidos, en este caso que es la molécula que hemos visto como mejor candidato dentro del alimento. ¿Cuánto tendríamos que comer? Pues depende, porque el nopal es muy rico en fibra, entonces no sé qué tanto trastorno tengamos, puede ocasionar malestares, ¿no? Marilena, muchas gracias por la presentación, extremadamente interesante. Yo estaba pensando sobre los últimos resultados, que son de extractos de residuos, básicamente cáscara de piña, etcétera, etcétera. ¿Habrán hecho algún estudio de, por ejemplo, en los ejemplos que nos presentaste, si uno quisiera decantarse en cuanto a factibilidad, cuál desecho es más abundante, cuál es más eficiente de extraer? Porque también ahí hay todo un proceso, y poder decir, ok, de estos 3 o 4 ejemplos que nos presentaste, ¿cuál sería el más factible? Digo, suponiendo que haya una presentación que le interese al público, pero al menos desde un punto de vista de producción o visión, escalabilidad, ¿cuál sería el mejor? De los que presenté, si me toca escoger, yo diría que piña, por la abundancia y porque es algo que nos puede dar la industria en toneladas rápidamente, ¿no? Y pues sería lo más factible económicamente de obtener tanto la materia prima. El proceso de fermentación también es un proceso que se puede escalar y podría salir relativamente económico después de ciertos periodos. Lo otro importante en este caso es también que ya se ha hecho investigación con piña, no es como que sea el inicio de muchos con pulpa, pero incluso ya hay algunos que han desarrollado snacks con otro tipo de residuos de piña, no la piel, principalmente la corona, o incluso para producir algunos tipos de combustibles. Entonces, digamos que ya hay la tecnología, o por lo menos el diseño de bioprocesos para poder captar este tipo de residuos y transformarlos rápidamente en un producto de valor. Digo, es mi opinión particular, ¿no? Ciertamente, pues, si alguien tiene algo diferente, adelante. Una pregunta de LiveTech, Ana Jansin. Te felicita por el trabajo, muy interesante, y comenta que muchas veces el procesamiento de los alimentos afecta a los compuestos nutracéuticos. De hecho, ella utiliza la palabra degrada. ¿Cuáles son las estrategias que han propuesto para contrarrestar este efecto? Mira, de las principales ventajas de utilizar este tipo de residuos es que son materiales fibrosos y, como bien mencionaba el doctor Julián, al final de cuentas termina generando como una especie de encapsulamiento. No es fácil obtener estos alimentos o estos componentes únicamente tal cual consumiéndolos. Hay procesos de degradación durante el tracto gastrointestinal, pero a lo mejor no llegan a ser tan agresivos como para liberar el total
cantidad de estos antioxidantes. Entonces los procesos fermentativos de alguna manera me están ayudando a liberar esos compuestos. Lo importante va a ser en qué medida los quiero libres, porque el momento que estén libres y yo los consuma también los puedo degradar durante el procesamiento, si los agrego así nomás, ¿no? Entonces sí hay que establecer un balance entre qué tan liberados los quiero o qué tipo de moléculas quiero que estén disponibles en el material de partida o mi alimento o mi bebida, para que producto de la misma digestión gastrointestinal, del consumo, pues se puedan liberar y estén estables para que puedan ejercer algún efecto. Hola Marilena, muchas felicidades por tu trabajo. Yo también tengo una gran duda acerca del efecto que tiene sobre la inhibición en la síntesis de óxido nítrico. Entiendo que tus compuestos es un extracto que está compuesto por múltiples moléculas diferentes. Es correcto. Eso quiere decir que lo hace netamente inespecífico, puede actuar a cualquier nivel. Hay una caracterización, sí, pero sí hay muchos componentes que pudiesen actuar. Entonces, en ese sentido, me llama la atención, o mi pregunta más bien va encaminada si han evaluado la síntesis de óxido nítrico inhibiendo o específicamente evaluando la actividad de las enzimas, por ejemplo, la sintasa, la inducible o la endotelial como un mecanismo de bioseguridad. Claro. Obviamente, si recae el efecto sobre el endotelial, sí tendrá efectos deleterios. Sí. De hecho, sí, no está aquí justamente porque de hecho el último trabajo, que es el de piña, está en proceso de publicarse. Entonces presenté algunas cosas y otras ya se van a mandar a la publicación. Pero sí, se hizo un estudio sobre todo sobre algunas enzimas. Sí veíamos un efecto, a lo mejor no tan intenso como de repente lo vemos aquí, y ciertamente es un punto importante porque a final de cuentas puedes dejarte llevar por una gráfica y dices, bueno, realmente a nivel enzimático está pasando. Sí lo hemos estudiado y también como parte de poder controlar todas las condiciones y darte cuenta, bueno, si obstruyo aquí, ¿qué sucede? Si obstruyo allá, ¿qué sucede? Para darnos una idea de cómo se pudiese comportar ya en un paciente que de alguna manera, o un modelo que esté comprometido o sus órganos estén comprometidos por alguna enfermedad preexistente, también tratar de no comprometer el estado de salud más aún, ¿no? Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de la audiencia en presencia. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Justo la parte de, como ya mencionaban anteriormente algunos de los asistentes, la parte de los animales es una de las cosas más interesantes que podemos hacer en investigación, porque justamente nos revela cosas muy prácticas en cuanto a cómo funciona ya en un organismo vivo este tipo de moléculas. Entonces, nada más en la parte que mencionaba de cuando hicieron la expresión de genes y vieron varios genes dentro de estos, las de histona, desacetilasa, podría ser interesante tal vez hacer la parte de determinación de interleucinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, pues para poder complementar justamente y ver, o incluso dentro del análisis de la expresión de genes, ver si algunos de ellos están relacionados directamente con estas interleucinas que estén involucradas en el proceso inflamatorio y que de esa manera pudiéramos complementarlo. Sí, de hecho sí tenemos esos estudios, se hizo un estudio previo a un modelo animal, no necesariamente en estadio de cáncer, se hizo un modelo animal sin seno injerto de células cancerosas. Okay. Sí había una modulación, sí definitivamente sería interesante pues medir cómo es el comportamiento de estas interleucinas. ¿Ven por qué necesito que vengan y colaboren? Muy sí, bien. o sea, justamente así pues se puede hacer toda la parte complementaria, además obviamente por ejemplo toda la parte de histología, que incluso podría ser también interesante para ver a nivel celular la modificación que hay en cuanto a las cuestiones epiteliales es correcto. Y demás. Okay. Y bueno, la otra nada más, obviamente toda esta parte de la generación de nutracéuticos y de inmunocéuticos, que honestamente es la primera vez que lo escucho, pero es una cuestión muy interesante porque podríamos incluso pensar, aunque pudiera sonar un poco descabellada, en la incorporación de cierto tipo de anticuerpos o de proteínas, que básicamente sería lo que hacemos. Hay que ver la regulación, pero sí. Sí, claro, pero me remonto un poquito a cuando, por ejemplo, pues una mujer está amamantando, pues nos pasa anticuerpos y a través de eso nos permite poder tener cierta capacidad de defensa contra ciertos agentes. Sobre todo pues agentes o bueno, infecciones bacterianas y demás. Pero bueno, en esta parte, cuando estamos proponiendo la incorporación para cierto tipo de alimentos, ¿han hecho algún tipo de pruebas que sean enfocadas a las cuestiones organolépticas? Porque digo, a mí por ejemplo en cuestión personal, la Coca-Cola, lo pongo como ejemplo siempre, la Coca-Cola normal versus la Coca-Cola sin azúcar o la Coca-Cola light, el sabor cambia completamente. Y entonces, por ejemplo, aunque estamos ya establecidos con un producto en particular por el sabor o por el olor o por ciertas cuestiones que justamente tienen que ver con las características del alimento como tal, cambian, entonces ya no nos llegan a gustar tanto. Entonces ya llega a ser un problema y dices, híjole,
¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, en lo que mencionaba con el nejayote y la incorporación en la bebida, el tejuino sabe riquísimo, pero por ejemplo, si agregamos algo más que pueda tener una modificación en el sabor o en el aroma, pues evidentemente eso puede incluso llegar a comprometer pues la factibilidad que tenga para poderse comercializar. Es correcto. De hecho, justo en el de nejayote sí se hizo panel sensorial. No da un sabor desagradable porque de hecho proviene del maíz, tiene un aroma muy característico de maíz y hasta medio dulzón. Entonces es agradable. Si me preguntas de los otros ejemplos, como son, digamos, pequeños avances que se han hecho en ingredientes que de repente no teníamos necesariamente en el radar, no hemos llegado necesariamente al sensorial porque habría que incluirlo en un modelo de alimento, ¿no? Pensando en cuál sería la mejor manera de llevarlo al consumidor. Pero dentro de la unidad sí hay colegas que están trabajando con otros ingredientes que seguramente en otro seminario tendrán oportunidad de ver, que ellos ya han hecho, obviamente, paneles sensoriales, porque sí, definitivamente a lo mejor es un producto maravilloso, me va a curar o prevenir miles de enfermedades, pero a nadie le gusta, ¿no? Sobre todo cuando lo trabajamos o tratamos de que el producto vaya dirigido a niños, es bien crítico porque los niños son bien chismosos en cuanto a no me gusta y no vas a obligarme a tomar eso. Es bien difícil hacer que se apegue a un producto o un alimento. Entonces, sí está contemplado, sí se ha hecho. En otros ingredientes, en estos particularmente no. Con respecto a nopal, si vas al súper vas a encontrar, de hecho, muchos productos a base de nopal, tortillas, chips. Si te soy sincera, a lo mejor organolépticamente no es así como que lo primero que dices, wow, qué bonito, me lo voy a llevar a mi casa, porque tiene un color que a lo mejor muchos asocian a algo que no les gusta, como un color verde, ¿no? Porque hay cierto recelo, sobre todo desde niños, a ciertos vegetales. Es correcto. Sí. Sí, a lo mejor es un producto que consumimos tú y yo porque a lo mejor estamos muy conscientes del beneficio que nos va a generar, pero a lo mejor no es la primera opción del común denominador. Por eso la importancia a veces de tratarse de vincular a productos que ya estén en el mercado de alto consumo va a ser un reto tecnológico, por supuesto, pero que de alguna manera tenga ese arrastre, porque a final de cuentas lo que queremos, que realmente la gente los consuma y vea el beneficio. A ti. Pues se nos está terminando el tiempo, Marilena, pero no quiero dejar de plantearte esta pregunta un poco relacionada con la que comentaban. El doctor Augusto en LiveTech, ¿cuál es el principal factor o factores que limitan el interés de los consumidores los factores más comunes que limitan el consumo de estos productos? Mira, puedo hablar a título personal, a lo mejor un estudio de mercado va a decir, pues te faltaron algunas razones. En principio puede ser costo, usualmente por el reto tecnológico que implica incluir este tipo de ingredientes, puede ser relativamente costoso, pero no diría que es el factor principal. El factor principal, a final de cuentas, viene siendo justo lo que comentaba nuestro compañero, la parte organoléptica. No necesariamente son los productos más atractivos en el mercado, tanto visualmente, a veces en sabor, que va dirigido muy a un público a lo mejor más fitness, más preocupado por su salud y que lo consume de manera habitual, pero necesitas hacer una campaña muy dura como para llevar a otro tipo de personas, que es la que queremos que lo consuma, a por lo menos comprarlo la primera vez o obtenerlo la primera vez para que lo pruebe. Entonces diría que es esa parte, digamos, necesitamos trabajar mucho en la parte tecnológica para darle esas características organolépticas adecuadas y apropiadas para que puedan ser pues, de mayor consumo, y la otra, como ya mencioné varias veces, quizás ligarnos a productos que ya tienen una historia en el mercado, que ya son de consumo masivo, que son económicos a final de cuentas y tecnológicamente pudiésemos seguir haciéndolos económicos, pero son productos que la gente va a consumir sí o sí. De allí que muchas investigaciones en el grupo, sobre todo nutracéuticos, al cargo del doctor Serna, donde pues iniciamos de hecho muchas investigaciones en conjunto, muchos de los productos terminan incluyéndose en la tortilla y dirás, pero bueno, ¿por qué? Porque pues, es un producto de consumo masivo, muy económico y que casi el 90% de la población mexicana lo consume. Es la manera más sencilla de llevar a más gente un componente saludable para beneficiar su salud. Muchas gracias, doctora Marilena, por esta presentación tan destacada. A todos les agradecemos también su presencia y las preguntas. Sé que quedaron por ahí algunas en el tintero, entonces los invito a acercarse a la doctora para plantear estas preguntas y futuras colaboraciones. A todos en LiveTech los invitamos a que nos sigan en redes sociales, las redes sociales del Instituto para la Investigación en Obesidad,
Y a todos los invitamos en el Congreso del Instituto este 8 y 9 de mayo, presencialmente aquí en el Centro de Congresos del Campus Monterrey. En Sala Mayor de Rectoría, aquí me ajustan el lugar. Entonces, muchísimas gracias, les deseamos que tengan muy buen día. Hasta pronto. Gracias.